Pues bienvenidos a quienes ya están acompañándonos por aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar, por darse este tiempo de estar acá con nosotros y de conectarse para hablar de este tema tan importante como es la experiencia del paciente. Les queremos recordar que esta es una serie de 3 webinars, los cuales vamos a estar teniéndolos hoy, viernes 8 de diciembre. El segundo webinar va a ser el viernes 15 de diciembre y nuestro último webinar va a ser el miércoles 20 de diciembre. Todos van a ser a esta misma hora y será con la misma liga de acceso. Así que, pues, bienvenidos todos. Y sin más, daremos inicio a la presentación para que nos alcance el tiempo y podamos ser muy respetuosos con eso. Pues me presento, yo soy la doctora Jimena Hernández, soy directora y fundadora de Happy Clinic Ideas y nosotras pues somos un equipo de innovadoras en realidad y somos apasionadas y comprometidas con la excelencia médica. Nos mueve ir más allá de soluciones convencionales y fusionamos la estrategia con la tecnología y le damos un profundo toque humano a todo este trabajo que nosotros hacemos. Así que la transformación que nosotros vemos del sistema de salud es, pues, no solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Y siempre nos gusta poner a las personas primero en cada paso que damos. Eso es algo que nos caracteriza en Happy Clinic Ideas. Para quienes no nos conocen todavía, nosotros nacimos ya desde el 2010 como una consultoría llamada Novostrategia que se dedicaba a la certificación de hospitales tanto nacional por el Consejo de Salubridad General como internacionalmente con Joint Commission. Y bueno, esa certificación la llevamos haciéndola por más de 13 años ya. Y en el 2019, con toda la experiencia, con todo el aprendizaje de haber certificado varios distintos hospitales de distinta envergadura y de distinto tipo de culturas, decidimos que necesitaba tener ese enfoque que hoy le damos, de ir más allá del pensamiento tradicional y nos reinventamos como Happy Clinic Ideas, con el objetivo de traer nuevas formas de pensar para la búsqueda de soluciones. Y bueno, todo el 2020, 21 y 22 pues fue de la pandemia, pero eso también nos trajo una oportunidad muy importante de entrar de lleno al mundo de la salud digital. Y bueno, ahora somos esta consultoría en innovación para trabajar la transformación de la salud desde este lado. Nuestras áreas de experiencia son justamente la innovación centrada en el diseño humano, o en inglés los conocemos como los Human Design Center. Son todas estas metodologías de innovación. Somos expertas en la gestión hospitalaria. Otra área muy importante de nuestra acción es en integrar la salud digital en un eje horizontal en todas estas vertientes, la experiencia del paciente y, por supuesto, la seguridad del paciente. Así que esas son nuestras áreas de experiencia. Y bueno, para entrar pues ya de lleno en el contexto de por qué es tan importante estar aquí el día de hoy, por qué para nosotros es muy grato tenerlos a ustedes conectados con nosotros acá, es porque hay que contextualizar la situación que estamos viviendo en el sistema de salud. Uno de los grandes retos que todos estamos enfrentando y que es nuestro motivador principal, o uno de los más grandes motivadores, es la calidad de la prestación del servicio que queremos dar todos, tanto como individuos como organizaciones. Y para ello hay 4 temas, o en realidad está la quíntuple meta, que ahora la vamos a mencionar, pero hay 4 temas de gran relevancia para nuestro país. Lo primero es la seguridad del paciente. La seguridad del paciente sigue siendo un tema de un grave problema de salud pública mundial, en el cual no por nada este año 2023, en el 17 de septiembre, que es el día que se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente,
lo conmemoran con el lema de demos voz a los pacientes. Hay una gran necesidad de incluir a los pacientes, incluir a las personas en todos los contextos a la toma de decisiones de la que está sucediendo en el ámbito de la salud. Por otro lado, y no menos importante, el bienestar del personal. Es crucial para esta calidad que queremos prestar, la calidad del individuo. La calidad empieza por la persona. Y bueno, en México tenemos unos grandes o unos altos índices de depresión, de agotamiento y hasta de suicidio en el personal de salud. Así que trabajar en este reto del bienestar del personal es sumamente importante. Por otro lado, tenemos el gran reto mundial también que la innovación y la tecnología, no solo hacia medicina, sino en general, nos está poniendo. Pero hacia la medicina o hacia la salud, a la prestación de la salud, está cambiando en gran medida el comportamiento que estamos teniendo, ¿no? Está empoderando a los pacientes para que tomen mejores decisiones, está cambiando la manera de incentivar la sanidad. También la tecnología digital pues está cambiando el juego de cómo interactuamos entre nosotros y bueno, pretende o tenemos que trabajar nosotros en hacer esta interconexión para dejar de trabajar en silos. Y bueno, por otro lado, en el contexto nacional enfrentamos el ecosistema disgregado. Nuestro sistema necesita integrarse, necesitamos trabajar bajo este reto. Tenemos también el gran reto del financiamiento gubernamental, tenemos un gran reto en el liderazgo y en la gobernanza colaborativos. Necesitamos esta palabra empezar pues a trabajarla, a educarnos, a tenerla mucho más en nuestro core del día a día, tanto personal como organizacional, para que este trabajo o esta interconexión se dé. Entonces, si bien los grandes retos que todavía enfrentamos para el país son muchos, la transformación está sucediendo rápidamente y necesitamos estar ahí. Y bueno, por mencionarles, todos los sistemas de salud estamos trabajando en esta calidad por llegar ahora a la quíntuple meta. Comenzó siendo TD3, ahora vamos en la quíntuple meta. ¿Y qué hace trabajar por la quíntuple meta? Es un efecto dominó en la mejora positiva. Si nosotros comenzamos a trabajar o a incidir en una área, tiene un efecto dominó que va sucediendo y va mejorando y va impactando en el resto de las áreas. Nada más para concluir, tenemos la mejora de la experiencia del paciente, que es el tema que hoy nos tiene aquí. Tenemos que avanzar en la equidad en la salud, en la equidad de la prestación del servicio, que esta calidad no esté mermada por el nivel socioeconómico que tienen las personas o por sus determinantes. El bienestar profesional, como ya lo hablamos, tenemos que trabajar, lo va a mencionar Carlos, por esta mejora de resultados y por esta reducción de costos. Así que bienvenidos y le cedo la palabra a Cintia para que nos haga y nos dé la bienvenida a este webinar. Hola, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Cintia Sarmiento, soy ingeniera industrial, especialista en sistemas de calidad y seguridad del paciente, salud digital. Pues hoy nos complace consolidar esta alianza entre Happy Clinic y el Instituto de Experiencia del Paciente de España. Pues ya estamos seguras que esta actividad será la primera de muchas que estaremos organizando como parte de un propósito compartido, que es elevar la calidad de la atención de los sistemas de salud, como bien mencionaba la doctora. El instituto es la primera organización dedicada específicamente a la experiencia del paciente. Su objetivo es mejorar la experiencia en cuanto a su bienestar físico, psíquico, emocional, social y espiritual, generando valor a través de estrategias participativas entre los pacientes, los profesionales de salud, obviamente centradas en ellos. Actualmente tiene sedes y colaboraciones con países como Italia, Portugal, Argentina, Colombia, México, Salvador,
Y bueno, Carlos es reconocido como uno de los pioneros en impulsar este tema. Es fundador y CEO del Instituto de Experiencia del Paciente desde el 2016. Ha liderado muchos programas, como la primera certificación de experiencia del paciente, que es avalada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Ha creado los primeros PROM y PREM en terapias domiciliarias y en el desarrollo de servicios a domicilio de pacientes COVID. Bueno, previamente fue director de calidad asistencial en el IBF Live, quienes son el cuarto grupo más importante de reproducción asistencial en España, director también de Senior Lab y gerente de desarrollo corporativo en servicios compartidos de Mercedes-Benz. Bueno, Carlos, pues es un gusto tenerte aquí, es un honor también para nosotras. Antes de cederte la palabra, me gustaría que participáramos en una pequeña dinámica. Está siendo lanzada en este momento, que nos pudieran apoyar, nos gustaría que participaran todos. Y pues bueno, Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos y pues el foro es todo tuyo. Carlos, no te estamos oyendo todavía. Estás en mute. En mute. A ver, ¿ahora se me oye bien? Ahí bien. se escucha bien. Disculpen. Gracias. Decía que el honor es mío de estar con ustedes, con Happy Clinic y por supuesto con el público asistente. No me ha quedado claro el tema de si ahora va a haber una dinámica previa, entonces entro luego. Gracias. Bueno, les queremos pedir participar en una pequeña dinámica para que nos ayuden a contestar esta pequeña encuesta. Entonces, si nos apoyan rápidamente a contestar la encuesta y con esto comenzamos el webinar de experiencia del paciente y los fundamentos. Allá vamos, casi están por completarla todos. Gracias, María del Rosario. Muchas gracias por responderla. Listo, Carlos. Pues si quieres ir compartiendo pantalla, quedan por ahí 2 personas nada más por contestar la encuesta. Así que si quieres ir compartiendo y darle comienzo a tu plática. Muchas gracias por acompañarnos. Estás en mute de vuelta. Disculpen. A ver. ¿Se ve la presentación y se me escucha? Ahí se ve y se escucha. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues el tema de experiencia de paciente, yo creo que es importante empezar por la evidencia científica que existe, porque aunque parece que está de moda, que todo el mundo lo ve importante, etcétera, pero es como cuando empezó la calidad o cuando pues, ha habido otros movimientos y al principio pues parece que es una moda, ¿no? Entonces, la evidencia desde hace más de 10 años es muy fuerte, muy robusta. Aquí les tengo 5 casos, pero hay numerosos, podría estar, o sea, con decenas y decenas de también metaanálisis y revisiones. Aquí la más interesante es de 2013 y todavía no se ha escrito nada mejor de Doyle y Cattrall y nos dice que la experiencia de trabajar con experiencia de paciente tiene impacto directamente en resultados en salud. Que mejora la adherencia, que mejora la calidad de vida, eso es quizá la que parezca más obvia, ¿no? Que mejora la relación médico-paciente y que ayuda mucho en los cambios de estilo de vida. También hay evidencia no tan clara
sobre los impactos en la parte económica, ¿no? ¿Por qué no es tan clara? Porque muchos de los estudios son estadounidenses, entonces pues son puestos en cuestión en otros sistemas de salud, quizá más soportados por el Estado, como pueden ser los europeos, ¿no? Pero en cualquier caso, también muchísimos estudios ya de sanidad basada en el valor, aunque creo que faltaría como una revisión grande sobre este tema, que nos indican y nos dan pistas que cuando trabajas sobre experiencia de paciente, lógicamente si mejor la adherencia y si tienes mejores resultados en salud, va a ser más fácil que pueda reducir cosas como la frecuentación, el uso de medicación, etcétera, ¿no? Así que resultados económicos tiene y luego veremos además algún caso, ¿no? Porque tiene resultados económicos en dos variantes. Uno, todo lo que es eficiencias, pero en lo que es medicina privada, pues es un elemento clave pues para atraer pacientes, ¿no? O por lo menos para retenerlos. De hecho, el otro día tenía un debate muy interesante con una agrupación de dentistas, ¿no? Y decían, pero a ver, ¿cómo podemos captar pacientes con la experiencia de paciente? Y yo les decía, captar, pues difícilmente, porque no es una herramienta de marketing, pero sí es una herramienta de fidelización muy potente y al final el mejor marketing es la prescripción, el boca a boca, ¿no? O el boca a oreja. Cuando gastamos dinero en marketing, decía una clínica con la que trabajamos en Valencia, pues al final disparas con pólvora y cuando se acaba la pólvora, pues deja de venir la gente, ¿no? Y la experiencia de paciente es una manera de que, bueno, sean los propios pacientes los que van haciendo atracción, prescripción y buen nombre. Va más allá de la reputación, como veremos ahora. También decir que los resultados en salud se dan, según la literatura, más en todo lo que es patologías o situaciones de cronicidad que en las patologías o situaciones agudas, ¿no? Eso, la causa reside en que, bueno, cuando tienes cronicidad, al final la experiencia del paciente tiene mucho que ver con empoderamiento y cuando tú empoderas a una persona para que pueda autogestionar su enfermedad, es más probable que tenga que hacer un menor uso de los sistemas sanitarios, mientras que en el tema agudo, pues son situaciones pues, más puntuales, ¿no? Bueno, un tema que es interesante de entender es la mirada médica, ¿no? Para entender la experiencia de paciente. Aquí es esto que es un chiste, ¿no? Que dice, es hora de administrar la encuesta de satisfacción. Pues responde a un caso real. Cuando yo estaba en reproducción asistida, hubo un debate muy fuerte sobre cuándo administrar las encuestas de satisfacción. En la reproducción asistida tienes varios momentos importantes. Uno de ellos es cuando se implanta el óvulo a la paciente. Y entonces ella está pues muy feliz porque tiene una esperanza de que va a tener un hijo, pero bueno, en las probabilidades de que ese embrión no anide, no cumulativas, son del 40%. Entonces, bueno, el 40% pierde un embrión y eso es una experiencia que está en su casa y no en la clínica, ¿no? Entonces, ahí el equipo de marketing se oponía y decía, no, nosotros somos responsables hasta la implantación. Y nosotros en calidad decíamos, no, la experiencia del paciente es global, la experiencia del paciente implica perder un embrión en un 40% de los casos y si queremos ganar a esa paciente para un segundo ciclo, donde ya las probabilidades ya se reducen, o se aumentan muchísimo, llegan ya al 90%, pues tenemos que ver cómo es ese acompañamiento que estamos haciendo. Si le dejamos con su duelo, si la dejamos ahí tirada y solo la vemos como un objeto comercial, si nos preocupamos por ella y lo es genuino. Entonces, eso es experiencia de paciente también. Y al final, bueno, la encuesta se colocó para 2 semanas más tarde, ¿no? Entonces, la mirada médica es un concepto de un filósofo francés, Michel Foucault, que, bueno, pues no me voy a extender en esto, pero nos dice, históricamente los médicos en época clásica, eh, clínica viene de cliné, ¿no? Que es esta, si han leído Asterix, ¿no? Este banco o esta cama donde la gente banqueteaba, pero también dormía. Entonces, ahí cuando tú te ponías enfermo, iba el médico y desarrollaba una relación médico-paciente que era terapéutica, aunque igual luego lo que fuera desde el punto de vista científico no lo era tanto, ¿no? Pero cuando los primeros precientíficos, vamos a llamarlo así, del Renacimiento, empiezan a diseccionar cadáveres, a ver que hay una relación entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera, a intentar entender cómo funciona el organismo, pues empiezan a mirar menos a la persona, cuidan menos esa relación
y se preocupan más de, bueno, pues de lo que tiene resultados en salud, ¿no? Y ya, bueno, con el siglo XIX, con la llegada, o sea, llega la ciencia o las ciencias positivas, ¿no? Ya se hace todo de manera sistemática, con método científico, se descubren los patógenos, con lo cual nuestra mirada se aparta aún más de la persona, pero ganamos muchísimo en resultados clínicos. En el siglo XX la medicina se industrializa y eso tiene como resultado muy útil que llega a muchísima gente que antes no llegaba, pero a un coste. El coste es la deshumanización. Entonces, al final el ser humano está compuesto de múltiples planos y ahora vamos a verlo. Y la mirada médica, tal como la define Foucault, se centra solo en uno, que es el biológico, ¿no? Entonces, la experiencia de paciente, sin embargo, tiene todos estos planos que ya define la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tiene el plano físico, que es donde va la mirada médica. Aquí tengo el ejemplo de la maternidad, por ejemplo, los dolores de parto, los riesgos que hay. Tenemos la parte asistencial, que es donde siempre, si leemos las definiciones de experiencia de paciente, parece que estuvieran aquí, que la experiencia de paciente es esto, la calidad asistencial. Pero hay una experiencia emocional. Si piensan en lo que es ser madre, pues hay muchísima alegría, pero también hay miedo, incertidumbre, hay duelo perinatal, hay rechazo. Todo eso sucede, ¿no? Y además hay un vínculo emocional no solo con el nuevo niño, sino con un montón de otros actores como son tu pareja, tus padres, y esas relaciones cambian y cambian para siempre, ¿no? Además hay una experiencia social. Y luego veremos que esto tiene impacto en salud de verdad, o sea que no es solo un tema, si quieren, antropológico. Por ejemplo, la presión social para ser madre es muy fuerte. Cuando eres madre cambia tu identidad, tienes nuevos roles sociales y hay una experiencia que llamamos simbólica cultural que, bueno, pues tiene que ver con todos los imaginarios. ¿Qué se supone que es una madre? ¿Cómo ritualizamos ser mamá? Hay ideologías de la maternidad, ¿no? La buena madre, la mala madre. En España hay una asociación muy graciosa que se llama el Club de las Malas Madres, ¿no? Como reivindicando el derecho a las madres a tener vida propia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una presión cultural de no tener vida propia, ¿no? Entonces, a lo mejor en maternidad no está tan claro, pero si viéramos, por ejemplo, los patrones de uso en EPOC de inhaladores, veremos que los de rescate se usan muchísimo y lo que es la medicación se usa menos. Le preguntas al paciente y en su parte racional te va a decir que no, que los usa y que eso es una medicina como otra cualquiera. Pero cuando escuchas las narrativas de los pacientes, por eso los métodos indirectos son muy importantes en la experiencia del paciente, todo lo que es investigación social, pues los escuchas en grupos de discusión, en entrevistas, en diálogo entre ellos, diálogo, cómo generamos el diálogo, en talleres, en workshops, son una herramienta clave. Pues de repente dicen, es que no son pastillas. Y personas racionales como ustedes y nosotros, me refiero a racionales, todos somos racionales, pero que tuvieran un nivel cultural alto, una educación bien, ¿no? Entonces, ¿cómo que no son pastillas? Entonces, al final, hay una creencia cultural que viene por 120 años de publicidad farmacéutica, que si te tomas una pastilla estás mejor. Con lo cual, lo que no son pastillas, aunque racionalmente tú entiendas lo que es, en tu parte social y cultural no lo vas a reconocer como tal y te va a bajar la adherencia. Esto lo hemos visto también con cremas, etcétera. Eso es un patrón que se repite mucho, ¿no? Entonces, sí, voy a ir para atrás. Ven que hay dos elementos que son claramente visibles. Yo diría que el emocional también empieza a ser cada vez más visible. Pensemos en que hay psicooncólogos, en que, bueno, en muchos hospitales ya se empieza a ver, sobre todo después de la pandemia, la necesidad de apoyo emocional. Y hay otras dos que son invisibles y, bueno, pues que son esta social. Bueno, se conocen los determinantes sociales de la salud, pero parece como que no nos afectaran. Sí nos afectan en la práctica clínica, sobre todo en todo lo que son cronicidades y los patrones culturales en el sentido de que pueden afectar muchísimo a la adherencia, ¿no? Entonces, esta parte invisible es importante porque si preguntamos a las personas directamente en su espectro visible, cuando les preguntamos nos van a decir sus intereses. ¿Qué quieres de la sanidad? Pues que el personal sea amable, que me atiendan con rapidez, quiero una habitación para mí, si tiene wifi mejor. Pero detrás, ¿qué hay? Hay unas necesidades. Y esas necesidades pueden ser, detrás de la amabilidad, lo que quiero es que reconozca mi dignidad personal, sobre todo en momentos en los que
yo no he elegido estar ahí, en un hospital. No debemos confundir experiencia de paciente con experiencia de cliente sanitario. No estoy en un Starbucks, no estoy en un restaurante, estoy aquí por algo involuntario, ¿no? Yo que he sido paciente cardíaco diré que ha habido muchas enfermeras nada amables, pero con un respeto tremendo, nada amables en el sentido de que sonrían, que a veces te infantilizan, ay, cariño, ¿cómo estás? No, pero con mucha profesionalidad y que han respetado pues, mi angustia en ese momento, ¿no? Por si me iba a morir o cosas así, y que han tenido las palabras adecuadas, ¿no? Pues eso. Cuando hablamos de rapidez, de nuevo, pues no estamos en la cola de embarque de un avión donde nos podemos poner impacientes, sino si soy un paciente oncológico y me quedan 2 o 3 años de vida, el valor de mi tiempo cambia completamente, ¿no? Entonces, es importante entenderlo y es importante saber que cuando vamos a trabajar con experiencia de paciente, vamos a trabajar desde las necesidades y las vamos a averiguar, no preguntando directamente, sino indirectamente. Respecto a aplicaciones prácticas de experiencia de paciente, he centrado un poquito esta presentación en lo que pudieran ser centros pequeños y medianos de un ámbito privado. ¿Por qué? Porque bueno, es un poco lo que responde el sistema mexicano, ¿no? Los sistemas europeos son como grandes hospitales financiados con dinero público o desde aseguradoras, ¿no? Más parecido al sistema estadounidense. Pero el tema de experiencia de paciente en los sitios medianos y pequeños siempre queda como fuera, ¿no? Y yo creo que es importante saber que ahí es determinante. Y, por ejemplo, este estudio nos cuenta que en las encuestas de satisfacción, y ahora veremos que tienen trampa muchas, el servicio queda clasificado como mal o calificado como mal debido a una mala comunicación, no necesariamente que el servicio sea malo, ¿no? Y bueno, luego había temas de tiempos de espera, eso siempre es un problema, da igual lo cortos que los hagamos, y que bueno, había un trato percibido como irrespetuoso. Y aquí diré que tenemos un caso bueno, unos retrasos sistemáticos que se producían en un hospital de Madrid y en muchas narrativas aparecía como la suciedad, ¿no? Pero la sala de espera no estaba sucia, objetivamente. Cuando todo lo demás falla, y era también un problema de comunicación, de gestión de tiempo, de ayudar a los pacientes a gestionar básicamente, llegar. Madrid es una ciudad, no es como el DF, ¿no? Pero tremenda, entonces es muy importante poder aparcar, ¿no? Y entonces cuando muchas personas que vienen en transporte público o que vienen de la periferia o de fuera de Madrid no lo saben. Entonces, si esto no lo comunicas bien, pierden su turno. La angustia que les llevaba a la pérdida de turno, porque vamos hacia atrás, a lo que les decía antes, necesidades e intereses, no es llego tarde, qué fastidio, sino ¿y si no me hago la prueba? O si no me hacen la prueba, igual entro en lista de espera para 3 meses, por ejemplo, ¿no? En vez de que me vayan a operar ya. ¿Me puedo morir? O sea, hay una angustia muy fuerte detrás. Entonces, la percepción de suciedad estaba muy relacionada con la furia o la ansiedad con la que venían, ¿no? Y no era una percepción real. Entonces, ¿dónde podemos aplicar el tema de experiencia de paciente, ¿no? Bueno, pues podemos trabajar con una herramienta que se llama mapa de experiencia de paciente, que nos va llevando por todo el viaje de las personas, desde que yo diría que aquí dice presencia digital, desde que nos perciben hasta que tienen un alta y después, ¿no? A veces el dolor empieza antes o la necesidad y conviene que ese mapa empiece antes y muchas veces aunque hayamos curado a una persona, necesita un seguimiento, necesita una fidelización y no deberíamos terminar con el alta, ¿no? Y a lo largo de este camino podemos, por ejemplo, trabajar desde la experiencia de paciente, la presencia digital, la facilidad de tener una cita, que tengamos los resultados en salud que estamos teniendo. Las historias de pacientes son muy importantes porque hace que la gente se pueda identificar. Todo lo que es tener una facilidad en lo que es la comunicación antes de la consulta, todo lo que es tener recordatorios, los cuales reducen mucho el absentismo, y todo lo que es una comunicación humana nos va a llevar ya a que tengamos una mejor experiencia y, por tanto, una mayor probabilidad de que las personas se identifiquen con nuestro servicio. La comunicación humana dice ahí no máquina y lo dice muy claramente porque en todos los sistemas automatizados
lo que hacen es alejar. A veces no nos queda más remedio por tratar un alto volumen de personas, pero al final tiene que haber siempre un ser humano que pueda resolver una duda, ¿no? Y es una diferencia entre los que lo tienen y no lo tienen. Trabajamos en un grupo muy grande español, tenía unos ratings de internet malísimos. Y claro, es que la persona de marketing que lo había montado todo venía de montar unos call center para telefonía en Colombia, ¿no? Y entonces aplicó exactamente lo mismo sin darse cuenta de que estaba con gente con un nivel de angustia grande, ¿no? Entonces no había comunicación humana al final y claro, pues perdían ahí pacientes y perdían reputación, ¿no? Y aquí tenemos un caso, bueno, pues estadounidense, pero yo creo que aplica, que nos gusta mucho en cardiología, de cómo tanto las historias como facilitar quién es la persona que te va a tratar, como los resultados clínicos hacen y generan una atracción y una captación, ¿no? Otra parte importante en las clínicas pequeñas y medianas es la sala de espera, una parte importante de este viaje, ¿no? Todos los estudios nos indican que en la sala de espera es donde se manifiestan todas las tasas de insatisfacción. También a veces hay que vivir con ello porque lo importante no es la espera, sino el resultado. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante este momento? No por el tiempo, aunque como decíamos, en oncología igual el tiempo es muy valioso, sino porque es el momento de la rumiación. Eh, Facilita la espera facilita el afloramiento de miedo, de ansiedad, de ISIS. ¿ISIS qué quiere decir? ¿Y si no consigo ahora que me admitan? ¿Y si tengo un tumor? ¿Y si no? Entonces, esto genera miedo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una experiencia que es muy clara, ya se sabe desde el siglo XX, desde principios, que son tener el espacio bien, pero también hay temas nuevos e innovadores. Ahora estamos trabajando en un tema así, en listas de espera en neurología, donde aquí tenemos un caso, ¿no? De un estudio cómo informando a los pacientes, aprovechando para que se formen allí, ese tiempo, en vez de ser inútil, es útil. Ahora estamos trabajando ese tema en pacientes neurológicos y lo que les mata es la angustia y la ansiedad. Entonces, ellos ya cuentan con que va a haber un retraso o una lista de espera muy larga, porque conocen la situación en España, saben la que es y que no se puede hacer nada. Pero no estar abandonados en ese tiempo les cambia completamente la percepción del hospital y nos gustaría saber también en un futuro si también cambia de alguna manera un poquito los resultados clínicos, que eso no lo sabemos todavía, pero sí sabemos de otros trabajos, por ejemplo, con entrevista preoperatoria, que cuando reduces el estrés tienes mejor resultado clínico, ¿no? Aquí tenemos un caso muy interesante de un estudio valenciano en reproducción asistida, donde entraremos ahora, ¿no? Donde como la sala de espera, que la han puesto como, si se fijan, como un tren, y normalmente siempre en lugares públicos tratamos de no interactuar con el de al lado, si cuando subes al autobús, al tren, al avión, ¿no? Como si se queda este asiento vacío, mejor, ¿no? Esto lo hemos vivido todos. Pues aquí adrede lo que hacen es que tu asiento no se quede vacío. ¿Por qué? Porque al final se produce una conversación. Y en esa conversación que había mucho miedo no, pero van a retroalimentarse en sus miedos. No, lo que pasa es que las personas cuando pueden compartir una angustia, pues la pena es la mitad, ¿no? Y les rebaja realmente el nivel de estrés, ¿no? Y en la consulta, bueno, básicamente es muy importante el tema de la escucha activa, que si a veces tenemos 10 o 7 minutos por un paciente es muy complicado, lo sé, pero tener un poco de empatía y mirar a los ojos no solo es un acto de cortesía, es que vas a hacer que la otra persona hable más. Si conozco el contexto y de aquí, si manejo, eso le pueden pedir a sus laboratorios cuando vengan con un producto nuevo, tienen que decir, ¿y dónde está mi estudio de experiencia de paciente? No solo quiero saber la efectividad clínica. ¿Por qué? Porque si les digo que en EPOC hay depresión, eso seguro que ya lo saben. Pero si les digo que la depresión viene causada por falta de movilidad social y que esa falta de movilidad social supone que no veas a tus hijos ni a tus nietos, entonces tienes un dato. Y ese dato puede hacer que tú inicies la conversación preguntando por los nietos. Y te dirá, pues no los he visto. Y a partir de ahí tú puedes hablar de, ¿y por qué no los ves? Pues porque me ahogo, no camino. Y pues para caminar mejor tienes que tomar un inhalador. Entonces no entramos en el tema de tus pulmones están obstruidos, estás fatal, no tienes cura, o este es un nuevo medicamento, le das todo el tema
farmacológico, sino que le hablas en un idioma muy plano y natural sobre sus problemas y cómo una medicación, una terapia, una operación X, lo que haya que prescribir, puede ayudar, ¿no? Em, si podemos involucrar al paciente en las decisiones clínicas, mejor. Esto no es para todos. Por supuesto, las decisiones compartidas tienen un proceso y necesitan un empoderamiento, ¿no? Es muy importante prescribir apps, porque hay muchas cosas que los pacientes pueden controlar ellos mismos. Y también es muy importante prescribir asociaciones de pacientes. Paciente se siente solo ante una montaña que tiene que escalar. Si ve que otros la han escalado, eh, se siente mucho mejor y puede iniciar ese camino, ¿no? Es muy importante también, aunque tengamos poco tiempo, usar preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque cuando hay un momento de... Nosotros como médicos, en la mirada médica que decía antes, queremos sí o no. Quiero saber, no tengo un dolor que no se dan... A ver, señora, ¿tiene amenorrea? Pues nos gustaría que nos lo dijera, ¿no? Pero no, no nos pueden hacer más que relatos en su idioma, ¿no? Por así decir. Y si hay shock, ya dejan de escuchar. Si hacemos preguntas abiertas, pero permitiendo su historia, pero podemos usar el prompt como base compartida. El prompt saben lo que es, ¿no? Los cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario de calidad de vida, el cuestionario de dolor, el Patient Reported Outcome Measures, ¿no? Cuestionario de funcionalidad, cuánto puedo subir y bajar mi brazo, ¿no? Eso es una herramienta maravillosa porque sube el nivel del paciente y permite que hablemos en un idioma común de síntomas y todo ese relato que nos han hecho con preguntas abiertas lo podemos ordenar y lo pueden ellos categorizar dentro de esa escala, ¿no? Por ejemplo, en comunicación, en Estados Unidos hicieron, bueno, ahí tienen una situación cultural, que es, por eso les decía, los determinantes culturales de salud importan, tienen muchísimas etnias, ¿no? No sé ahora cómo es la situación en México respecto a inmigración, porque ahora viene gente de El Salvador, no son etnias, ¿no? Está Pues, cambiando mucho, Carlos. claro, La migración está sucediendo a nivel mundial, entonces México también está experimentando esa situación, ¿no? claro, a lo mejor es gente que no se queda, pero algunos se quedará, ¿no? Aparte de lo que tengan de las propias etnias internas, pero eso ya lo tienen como interiorizado, ¿no? Pero sí se dieron cuenta, y esto todo sanidad privada, ¿no? Que no tenían pautas para manejar todos esos códigos culturales. Piensen en una persona árabe, los temas sobre sexualidad, ¿no? El pudor que pueden tener ahí y el tabú enorme, ¿no? Si es halal o no halal. Entonces, mujeres no hablan de eso, ¿no? Yo no tengo que conocer toda la cultura árabe, ¿no? Pero sí es útil que si tengo esta situación, a lo mejor tenga un estudio y que me diga qué hacer, ¿no? Y entonces obtener una formación de cómo manejarse en temas multiculturales. Luego, es muy importante también hacer, y luego veremos un caso, realizar un buen seguimiento. ¿Por qué? A, nos evita reingresos. Y B, nos genera una buena adherencia y también facilita mucho el cambio de hábitos. Pero desde el punto de vista ya más de sanidad privada, es en el seguimiento donde se pierden los pacientes. Bueno, ya está curado, adiós. Chao, chao pescado, que decimos en España, ¿no? Entonces, no tenemos ningún sistema efectivo para apoyar los cambios de hábitos y los cambios en estilo de vida. Cuando tenemos una cronicidad, aunque el paciente vuelva porque tiene que venir, pero casi todos los eventos le van a ocurrir fuera de consulta, ¿no? Y fuera del hospital. Y además podemos tener un contacto continuado. Cuando estaba en la clínica en UVF Life, pues se les preguntaba a las madres, o sea, cuando nacía el hijo, ¿no? ¿Cómo había ido? Y luego un año más tarde. No es que volvieran necesariamente por eso, pero el efecto de prescripción era muy grande, porque habían sentido que habíamos estado ahí en momentos críticos, no solo ya habéis cobrado, adiós, ¿no? No nos preocupan, ¿no? Y es verdad, nos preocupaban de verdad. Y una cosa que facilita este seguimiento es la tecnología. Muchas cosas se pueden hacer ya online y entonces reduce mucho nuestros tiempos y nuestra inversión y reduce el tiempo del paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso de neurocirugía.
bueno, pues donde las llamadas de seguimiento tras el alta lo que hacía era disminuir claramente los reingresos, ¿no? Entonces, dice, bueno, es que yo no puedo tener ahora un montón de gente dedicada a esto. No, pero aquí, por ejemplo, lo que tenían eran becarios, ¿no? En UF Live teníamos una figura que eran las asistentes que estaban ahí en la captación, pero también estaban en el seguimiento, ¿no? Entonces, quizá el punto más importante ahora en este cambio de paradigma que estamos es cómo podemos cambiar de cobro por volumen, que es el modelo de las aseguradoras tradicional, a cobro por valor, ¿no? Pero, claro, lo del valor, bla, bla, ¿no? El libro de Porter tiene ya 10 años de sanidad basada en el valor y muy poca gente realmente lo ha implementado en la práctica, ¿no? Es un discurso, es un bla, bla o funciona de verdad, ¿no? Pues vamos a contar algunos casos donde veremos que sí, trabajar por valor tiene resultados prácticos, ¿no? Primero es un caso de salud mental, perdón, dental, no mental, con un montón de clínicas pequeñas donde se hizo un trabajo de experiencia de paciente y verán cositas en negro y cositas en rojo, ¿no? Esto es un mapa de experiencia de paciente, entonces ven que en negro todo lo que es gestión de leads, captar a la gente, funciona muy bien. Toda la parte asistencial funciona relativamente bien, pero hay cositas en rojo que no funcionan tan bien, ¿no? El presupuesto, la derivación, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando sales, cuando terminas, lo que les decía, el seguimiento, ahí todo es en rojo, cero. Sí, entonces, cuando estas clínicas se dieron cuenta que les costaba más ganar un cliente nuevo que cuidar un antiguo, que tenían, lo que hablaban de la pólvora, ¿no? Que invertir en pólvora, pues empezaron a ver que tenían que cambiar los puntos críticos, ¿no? Y que uno de los puntos críticos eran los empleados, porque si el empleado no estaba formado, pero si el empleado no tenía unas buenas condiciones, y no es el salario solamente, o sea, a lo mejor el salario es el que es, no lo puedes cambiar, pero tenerlo bien, cuidar sus turnos, que el trabajo no sea un estrés continuo, pues hace que la experiencia de paciente sea completamente distinta, ¿no? El Bear Institute en Estados Unidos, que es el referente en experiencia de paciente, dice Patient Experience is Employee Experience, ¿no? La experiencia de paciente es la experiencia del profesional de la salud, ¿no? Entonces, aquí en este caso, de las clínicas dentales, con este diagnóstico, pues se vio que había que rediseñar un poquito y que, bueno, estos son los de la pólvora, ¿no? La captación por marketing solo es eficaz cuando se realiza la inversión, pero el valor de la clínica, que era una implantología muy rápida y segura, la gente no lo prescribía, ¿no? Y cómo podían diferenciarse, cómo podían hacer que el paciente se quedara con ellos y los prescribiera, ¿no? Entonces, muy importante era entender cómo era esa experiencia del paciente dental, porque tú lo ves desde el punto de vista con mirada médica del proceso asistencial, de sus resultados clínicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí se veían los temas de miedo, los temas de vuelta al trabajo, los temas de familia, el tema de dolor, ¿no? No solo dolor durante, sino dolor después. Hábitos de comer, etcétera, ¿no? Que no estaban siendo tenidos en cuenta. Entonces, se pudo diseñar una experiencia basado en estos conocimientos que aportaban los propios pacientes, donde sobre todo se vio lo importante, de nuevo, que era seguir, y ustedes miran, bueno, pero seguir a un paciente dental, si ya tiene su implante, que no va a tener problemas, ¿qué nos va a aportar? Bueno, pues básicamente pillabas todos estos puntos en rojo de el que no está tan contento, pero no tanto como para poner una reclamación o una denuncia. Entonces ahí ya lo captas y lo puedes volver a traer. Y luego, al final, la gente que ha sido bien tratada no solo es agradecida y recuerda, sino cuando tú les vuelves a llamar o les mandas una información sobre higiene dental o sobre hábitos alimenticios, etcétera, van a estar receptivos y se van a acordar que además la higiene mental no es solo de cuando me duele, sino que sería bueno que fueras al dentista 2 veces al año, ¿no? Y entonces tuvieron un aumento de prescripción y tuvieron un aumento de satisfacción muy claro, ¿no? Porque ¿qué hacían? Generar muchísimo más contacto, ¿no? Y para mí la lección de este caso es, bueno, cuanto más contacto, mejor postventa y gastamos menos pólvora y no desaparecemos de la vida de los pacientes, ¿no?
tenemos un caso muy interesante, no sé cómo voy de tiempo, Jimena, en clínica de Son diez fisioterapia. cuarenta y cuatro, Carlos, por ahí. ¿Cuánto me queda? Pues unos 10 minutitos máximo y para poder Vale, cerrar en tiempo. pues voy a ir muy rápido por este, pero esto es muy interesante. Bueno, ¿por qué? Porque decían, bueno, tenemos un montón de clínicas de fisioterapia, las aseguradoras decían, necesitamos saber dónde está el valor debe estar en nuestro amplísimo cuadro médico, y las clínicas de fisioterapia decían, lo que queremos es que la aseguradora deje de presionarnos, que no nos apriete tanto los precios y que al final el volumen no lo sea todo, ¿no? Porque es que tengo que tener 1.000 pacientes para que esto sea mínimamente rentable. Entonces empezaron con, bueno, vamos a digitalizar cosas, y aquí ven este mapa de experiencia de paciente, donde dijeron, bueno, podemos hacer una consulta online y podemos poner en la fisioterapia rehabilitadora vídeos con ejercicios. Pero al hacer el mapa de experiencia de paciente real, pues se vio todos los pacientes, por ejemplo, se dejaban, si te duele un poquito algo, no vas, y entonces no vas y empeora. Me voy a tomar un Nolotil, se automedican, la familia empieza a dar consejos, y entonces no saben qué hacer. La fisioterapia no es vista como algo valioso frente a la medicina, y bueno, sin embargo, cuando hacen la fisioterapia se dan cuenta que pueden conocer mucho mejor su propio cuerpo y que necesitan muchísimo seguimiento personalizado, ¿no? Entonces, aquí esto fue un estudio más económico de experiencia de paciente. Los inductores de valor, ahí con el método Porter, son pues, que se diagnostique rápido, que no es culpa del fisioterapeuta, sino que el paciente tenga noción de que debe ir a diagnosticarse, ¿no? Que hay que escuchar, que hay que seguir, lo tengo ahí súper subrayado, que se puede cuidar en el hogar, pero no toma estos ejercicios y te quedas solo, sino yo te acompaño y te acompaño online, ¿no? En la parte emocional es importante. Cost drivers, pues que me traten como una cosa. ¿Cuándo te tratan como una cosa? Cuando hay mucho volumen. Entonces se genera muchísimo estrés, se genera, tengo 10 minutos por paciente, pero como es mi única vía de rentabilidad y es lo único que tengo para negociar con la aseguradora, pues empiezo a tratar mal a la gente y no escucho, no tengo seguimiento y se me va la gente. Entonces, ¿qué hago, no? Y entonces vean cómo este mapa de experiencia que era lineal empieza a poder cambiar muchísimo, y empiezo a decir, bueno, diagnóstico y búsqueda del cuadro médico. Bueno, pues en vez de que hay en Internet, pues ahora hay ChatGPT, ¿no? Ya lo conocen todos, pero estas funcionalidades existían ya. Y existen y se pueden incorporar en vez de las Frequent Asked Questions, de las FAQ, ¿no? Tú puedes poner un tema de lenguaje natural en tu web, y entonces la gente, cuando no entiende algo, en vez de irse a Google, se queda en tu web. El tema de consulta online, lo que servía sobre todo era muy interesante de reductor de ansiedad. Y luego igual tenías luego otra consulta donde sí necesitas hacer pruebas, etcétera, pero lleva a la gente más calmadita, ¿no? Se empezó a ver tema de rehabilitación online, lo interesante que podía ser, y sobre todo dar apoyo, y todo esto genera muchísimos datos, ¿no? Que se puedan analizar. Y al final, aquí la clave era el seguimiento, porque en vez de que el paciente vuelva a hacer los ejercicios contigo, que la aseguradora eso no lo va a pagar, pero sí te va a pagar que tú le hagas 5 minutos o 10 minutos online. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a tu casa y te dicen, haz el ejercicio, levanta el brazo, pues el primer día lo haces, el segundo menos, el tercero te vas a ver la tele o le haces la cena a los niños, ¿no? Entonces, cuando hay una cita online, tú estás obligado a ir, y entonces sencillamente el fisioterapeuta decía, a ver cómo estás haciendo un ejercicio, a ver, no, no, así no, torce un poquito más a la izquierda. Y con eso generabas esa fidelización, que el paciente hacía 10 sesiones más y las hacía y se recuperaba, con lo cual prescribía y volvía, ¿no? Y bueno, no sé si irme a ver qué me queda. Vale, voy a dejar el caso de reproducción asistida. Si quieren, como Jimena tiene la presentación, se la puede pasar. Y lo que es importante cuando trabajamos en la experiencia de paciente es que no sean ocurrencias. Y cuando digo ocurrencias, no lo digo mal, sino a lo mejor alguien de enfermería dice, voy a ver qué hago con las listas de espera. Alguien de marketing dice, a ver cómo capto mejor a la gente en la pantalla. No, tenemos que tener un proceso. Y este proceso tiene 3 pasos: escuchar y comprender, transformar y empoderar, y medir y evaluar. Y esto me parece sencillo de hacer, pues cada organización
debe hacerlo distinto. No es lo mismo una pequeña consulta que un gran hospital. Un gran hospital puede hacer un estudio de experiencia de paciente. Una pequeña consulta, pues a lo mejor tiene que hacer un focus group o sencillamente sistematizar todo lo que sale y ahora con inteligencia artificial se puede hacer. Pues puedes sistematizar todo lo que te están diciendo los pacientes en consulta y empiezas a sacar todos los problemas, lo hacen en Italia, por ejemplo, se anticipan problemas. Y que sea un proceso es importante porque tiene que tener relación con mi estrategia, mis objetivos y mis recursos. Porque yo he estado en hospitales que dicen, sí, hacemos experiencia de paciente porque tenemos focus groups. Entonces, claro, me da la risa, porque que una pequeña clínica dental haga un focus group es un gran logro, pero que tú, que tienes 3.000 trabajadores, hagas un focus group es una chapuza. Perdón. Entonces, no tienes ni idea de cómo dimensionar las cosas y la cantidad de información que te estás perdiendo, ¿no? Entonces, si implanto un proceso de experiencia de paciente, si soy un pequeño médico individual, pequeño, me refiero a que, bueno, una consulta pequeña, ¿no? Pues puedo codiseñar con los pacientes algunas mejoras, escuchándolos bien, puedo saber temas concretos que les preocupan, por ejemplo, con ayuda de estudiantes, como hemos visto en Estados Unidos. Puedo implantar algo muy sencillo como es el NPS, que es esta escala que te dice cómo de probable es que vuelvas o cómo de probable es que me recomiendes, ¿no? Y bueno, si ya estoy en una institución, pues entonces debería nombrar para este proceso a un encargado, que puede ser el encargado de calidad. Y si, bueno, ya trabajo en un gran hospital, pues ya tengo que entrar en responsables, en un proceso de verdad muy estructurado, ir a la industria farmacéutica, plantearles proyectos de valor y lo que voy a tener son muchas reducciones de costes, básicamente, y mejor reputación, mejor fidelización, ¿no? Si soy pequeño voy a tener mejor atención, más fidelización y prescripción, ¿no? Y si soy mediano voy a captar online seguro que muchísimo mejor y me van a fidelizar. Voy a ir rapidito por el tema bueno, me lo voy a saltar directamente y no me importa repetirlo, porque el tema de PromiPrem tiene una complejidad que no tenemos ahora mucho tiempo, pero sí, ven, esto es un dashboard. Cuando cruzamos los resultados de experiencia de paciente con los resultados de las escalas que les decía de dolor, etcétera, y los resultados sociodemográficos, esto es un caso de reproducción asistida, mamás lesbianas, entran con muchísima ansiedad y puedes correlacionar mucha más que unas parejas normales porque tienen todo su condicionante social y cultural, ¿no? Cuando correlacionas la orientación sexual con el PREM que nos dice si la clínica es inclusiva o no. Inclusiva no es una cosa política, quiere decir que el doctor te mira a los ojos y nos dice, ¿quién de ustedes es el papá, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, porque todos estos son disparadores de ansiedad. Pasas la escala de ansiedad, pues ves que si la clínica es más inclusiva, tendremos menos ansiedad, pero las beta, la hormona beta, joder, se me olvida, la tasa de embarazo sube muchísimo, ¿no? Entonces, podemos ver claramente cómo la experiencia de paciente mejorada nos da mejores resultados en salud y mejor retorno de inversión, ¿no? Y bueno, por último, cuando trabajas así en experiencia de paciente, seas alguien pequeñito, seas mediano o seas una gran institución, pues puedes certificarlo porque se puede medir esta experiencia de paciente en este proceso con 7, bueno, ahora ya son 8 estándares que son aprobados por la Sociedad Española de Calidad Asistencial y que ahora los ha validado, que cuenta con su publicación. Y bueno, pues lo que puedes hacer es decirle tanto a tu personal como a tus pacientes, porque parte de la auditoría, por cierto, es decir, o sea, una parte la hacen los pacientes que, bueno, se les pide que narren cómo perciben lo que la clínica ha hecho, ¿no? Entonces, ahí puedes, por ejemplo, había un caso que se estaban gastando muchísimo dinero en vídeos y que nadie los veía, ¿no? Entonces, sí, sí, sabemos que lo hacen, pero no los vemos. Y sin embargo, ver que la familia es muy importante y empezar a trabajar con la familia y eso mejoraba la salud y la adherencia, ¿no? Entonces, al estar los pacientes involucrados en la auditoría, tú sí puedes decir, este centro está verdaderamente centrado en paciente, no solo lo dice la documentación, no solo lo dice la auditoría que ha venido a verlo, sino que lo dicen los propios pacientes y está validado científicamente por una sociedad científica.
Y bueno, era por no comerme el tiempo. Si se ha quedado lo de PromiPrem, con gusto, si les tienen interés en ello, en alguna de las sesiones con Jimena lo podemos profundizar y les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Carlos. No sé si por ahí demos paso a preguntas que puedan ustedes tener y que quieran hacerle a Carlos. Está abierto el chat o simplemente abran micrófono y encantadas de simplemente háganla. Sí, Por ahí. Lilia, pues, Lilia, adelante. por- Gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Carlos, muchas gracias por tu presentación extraordinaria. Como siempre, déjame decirte que soy una fiel admiradora de tu trabajo, del instituto que he seguido hace muchos años. Y por supuesto, antes que hacer mi pregunta, quiero felicitar a Happy Clinic Ideas y el liderazgo que ha tenido Jimena y celebrar esta alianza que ustedes están realizando para que en México podamos avanzar, porque hay mucho que trabajar en este aspecto. Y por supuesto, bueno, Cintia también ha de estar muy orgullosa de esta gran alianza y estaremos muy atentos de ver todos los avances y todo lo que empiezan a crear en beneficio de los pacientes en México. Carlos, quiero preguntarte, bueno, sobre todo más que preguntar, saber tu opinión y en relación a esto, porque realmente México, como tú lo sabes, tiene un sistema de salud sumamente fragmentado, cada vez más, políticamente hablando, tenemos una gran cantidad de pacientes atendidos por el sistema de salud pública, en donde pareciera que estos temas están muy lejanos de implementarse. No quiero ser pesimista en este aspecto, pero yo estoy más enfocada en temas de salud privada, a nivel de médicos particulares. Y ahorita tú hablabas y nos diste grandes ejemplos y experiencias relacionadas sobre las diferencias y cómo trabajar en la perspectiva de la consulta privada, si estás en una institución o si lo quieres hacer a gran escala. Pero tú mencionabas algo muy importante, que no hay que confundir la experiencia del paciente con la experiencia del cliente sanitario. A nivel de consulta privada, ¿cuáles son para ti las perspectivas o los pilares para precisamente dividir esto o que el médico clínico particular o privado en la consulta uno a uno pueda integrar elementos de experiencia del paciente sin que se enfoque tanto en la parte del cliente sanitario? No sé si fui clara con la pregunta. Sí, vamos a ver, no es incompatible. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, como cliente, voy a decir, una sala de espera muy bonita y exagero un poquito, ¿eh? Y la habitación pintada de rosa y un montón de mails, de recordatorios, etcétera, etcétera, que están muy bien. Eso no es incompatible con entender, depende de la patología, ¿no? Pero ¿cuál es la experiencia que está teniendo este paciente contigo y su patología como en un continuo? Es decir, no es, yo tengo diabetes y la sufro en mi casa y yo con esta consulta tengo esta experiencia que me tratan amablemente por decir algo que el médico realmente me toma en serio, etcétera, etcétera. Es todo, porque necesito entender, aunque sea un hospital pequeño, perdón, una consulta pequeña, si mi paciente diabético es cumplidor. Necesito entender la presión social que puede sufrir, vamos a decir, para tomar alcohol en público. Necesito entender las transgresiones que hace de, "Joder, he comido un bollo", ¿no? Entonces, todo eso no se lo debo censurar. No porque voy a tolerar todo, ¿no? No, no, no. Pero necesito que el paciente hable conmigo de manera sincera y si yo le digo, pues adelgace y haga ejercicio, a lo mejor no le estoy dando una solución a su problema. Su problema, yo no es que yo consienta que no, que coma mal, ¿no? O que no haga ejercicio, pero le tengo que ayudar en su cambio de estilo de vida. Entonces, el cambio de estilo de vida no es una prescripción solo, yo tengo que entender su entorno social. Entonces, ahí es donde le puedes derivar a una asociación porque es muy difícil hacerlo solo. O puedes decir, hay tal app para controlar tal cosa. O puedes decir, yo sé que es muy duro cuando estás solo ponerte a hacer deporte. ¿Qué tal si te apuntas a un club? Son cosas que junto a tengo que hacer deporte, le puedes dar. Entonces, no puedes a lo mejor conocer la vida de todos los pacientes, eso es cierto. Pero si, por ejemplo, sistematizas
eso lo puedes hacer con estudiantes, por ejemplo, lo que te van diciendo en consulta de manera anónima, o para eso se usan estas escalas PREN, ¿no? O te buscas un estudio de experiencia de paciente, que los hay, y dices, bueno, esto es un estudio en Suecia lejísimos, o tengo algo pequeño en México que me sirve, ¿no? Entonces, puedes focalizar esas preguntas y sencillamente entender, aunque entiendas un poquito más allá de lo que pasa en tu consulta, ya le estás ayudando mucho. Y eso a la experiencia, vamos a llamarla comercial o de cliente, también le va a ayudar, porque se habrá sentido escuchado, se habrá sentido no censurado, pero al mismo tiempo no tolerado, porque tú esperas de tu médico que no te tolere y que te diga cómo hacer las cosas, ¿no? Claro, buenísimo, muchas gracias. Y nada más una última, creo que ya hay varias en el chat, nada más una última pregunta y sobre todo también basada en tu experiencia, Carlos. En todos estos años que has realizado los mapas de experiencia del paciente en diferentes áreas terapéuticas y más enfocado, porque yo trabajo más con temas de desarrollo de habilidades de comunicación en médicos clínicos, ¿cuál ha sido para ti la parte más importante que hay que desarrollar? Porque si bien cuando nos formamos médicos, yo soy médico de formación también, no nos enseñan a comunicarnos de ninguna manera y menos con el paciente. ¿Cuál dentro de estas perspectivas de comunicación consideras que es la más importante que hay que trabajar con la comunidad médica para enriquecer la experiencia del paciente? Sin conocer México, ¿de acuerdo? Con lo cual, Sí, alguna sí, pequeña no, en tu salvedad. experiencia. En mi experiencia, vamos a ponerlo en Europa, que ya va también con Italia y Alemania, es la escucha Sí, activa. Es decir, ok, no sí. tenemos tiempo y solo escuchamos y escuchamos. Pero si además escuchamos activamente lo que nos cuenta la gente entre líneas, y contaré un caso real, ¿no? Nos lo contó un médico de un pueblo de Cataluña, que es Ujú, oncólogo, y nos dijo, mira, es que el día del diagnóstico es inútil. Entonces, hacían no sé qué, ahora no sé muy bien, algo trucaban en su proceso que les generaba una nueva visita a los pacientes. O sea, algo que no era del todo correcto ni legal, pero los pacientes venían en una segunda instancia pasado el shock. Y ahí empezaban a escuchar cosas como: soy autónomo y voy a perder mis ingresos, por ejemplo. Entonces ya en España puedes derivar, pero esa segunda parte de mis ingresos no es un dato clínico, pero tienes que saberlo, porque es que claro. a lo mejor la angustia de no... Oye, mucha gente en España, cuando hubo la otra crisis, la del 2008, no se medicaba porque no podía comer. Entonces es importante conocer estas cosas. Sí, comprendo. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos, Yo porque nada sí más Nada, para impacta en todo. complementar ahí Gracias. lo de tu pregunta, Lilia. Está demostrado que el entrenamiento de las habilidades blandas hacia el profesional de salud, tomando en consideración lo que acaba de decir Carlos, aprender la escucha activa, la compasión, desarrollar la autocompasión para entonces poder aplicar la compasión hacia el otro es indispensable para que este efecto cambie, ¿no? Recordemos que tenemos que cambiar primero como personas para que entonces todo lo que está en nuestro entorno pueda cambiar y sin duda la empatía, que es una palabra mucho más común ya que tenemos aquí. Gracias por tus comentarios y gracias por las preguntas. Carlos, rápidamente te voy a hacer dos preguntas que me parecen bastante interesantes que están acá sí. en el chat. Y dice, desde tu perspectiva, ¿cómo pueden empezar a implementar la experiencia del paciente? ¿Qué consejos puntuales les puedes dar para iniciar el cambio en una organización? Vale, depende del tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, si es una organización mediana a grande, es hacer un responsable o un equipo, eso lo primero. Parecen de perogrullo, pero es que a veces se deja en manos y al final no lo hace nadie, ¿no? En segundo lugar, esta idea de proceso es importante. Entonces, veis que tenía tres patas y entonces, decir, la primera pata de todas es escuchar. Y esa escucha la tenemos que hacer con los medios a nuestro alcance. Es decir, lo que decía antes, si somos pequeños, pues hagamos pequeñas conversaciones.
hagamos un focus group, hagamos unos talleres, ¿no? Había una clínica pequeña de reproducción en Madrid que hacía tallercitos con sus pacientes y sacaba mucha información y les contaban algo útil para ellas. Es un intercambio, ¿no? Cómo usar la medicación de no sé qué. Bueno, eh, si una vez que escuchas ya tienes mucho material para cambiar. Entonces, eso para empezar. Y si ya eres una institución grande, pues empieza a montar el proceso y si lo primero es la escucha, y luego cómo vamos a transformar y cómo vamos a cambiar, ¿no? Eso también tiene su metodología. Es interesante acoplarlo con los sistemas de calidad porque ellos ya tienen la rutina de mejora continua. Y luego ya tienes la parte de medición, que es la más peliaguda, porque las encuestas nos dicen solo las percepciones y expectativas, pero no nos dicen ni la experiencia ni la podemos cruzar con outcomes clínicos, ¿no? Gracias, Carlos. Y la siguiente pregunta es, desde tu perspectiva, ¿qué tan complicado es implementar esquemas de experiencia del paciente en la asistencia médica remota? Vale, es muy importante y es fundamental. Les voy a dar un dato. Trabajar en el diseño de tecnología sanitaria con pacientes reduce, o mejor dicho, incrementa la aceptación en un 40%, porque hay una tasa de fracaso tecnológico del 90%. Entonces, a lo mejor tenemos ya la arquitectura hecha, ya tenemos el sistema y no podemos cambiarlo, no podemos preguntar a nuestros pacientes cómo debe ser, pero lo que sí que podemos hacer y que es clave es no replicar uno a uno lo que pasa en nuestro centro hospitalario online. ¿Por qué? Porque el centro del cuidado ya no es nuestro centro, si es en remoto, es donde está el paciente. Por lo tanto, ese proceso hay que adaptarlo muchísimo. Hay que pensar muy bien cuál es esa ruta del paciente que está viviendo, no solo con toda la patología, sino cuándo tiene tiempo de conectarse, cómo es ese entorno, qué presión tiene, etcétera, ¿no? Y eso al menos hay que conocerlo. Y los buenos desarrolladores de software lo tienen incluido. Y entonces no solo te dan un sistema, sino que adaptan el proceso. Por ejemplo, que puedas recoger pruebas en casa, que puedas enviar medicación, este tipo de cosas, si son posibles, fenomenal, porque ¿para qué vas a hacer algo en remoto si luego tiene que ir la gente de nuevo y desplazarse, ¿no? Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación y les recordamos que vamos el siguiente viernes a Elena, tener nos falta nuestro... la sesión, la última evaluación. Sí. Les recordamos que vamos el siguiente viernes a esta misma hora, vamos a continuar hablando, vamos a hablar de ahora aprendizajes y experiencias internacionales. También queremos invitarlos a una encuesta de salida para que nos apoyen. Perdón, mi mouse no está funcionando cuando comparto, así que se las comparto. Si nos ayudan brevemente con estas 3 preguntitas rápidas para poder concluir y nos conectamos el próximo viernes para continuar profundizando acerca de la experiencia del paciente y poder pues ir entendiéndola mejor.